Bueno, y seguimos avanzando en estos temas tan interesantes y vamos a hablar ahora del factor humano. Para hablar del factor humano de las personas, viene ahora desde la empresa Entelgy, él es el director de cambio digital de esa empresa, Alfredo Zurdo. Caixa Alfredo, ¿qué tal? Eso, Bueno, hablamos de personas, ¿no? Nos olvidamos de solo que personas. detrás de todo esto está el factor humano. Hay personas, Correcto. ¿no? ¿Qué papel tienen o deberían tener las personas en todo este entramado? Pues mira, desde que ha empezado el Congreso esta mañana, las diferentes ponencias, yo voy encantado porque se ha hablado mucho de la importancia que tiene poner a la persona en el centro. Y de hecho, de la anterior entrevista, la Unión Europea lo que hace es proteger a la persona ante lo que pueda ocurrir con la tecnología. Bueno, a mí me gusta explicar que cuando una organización, una empresa, ¿no?, adopta inteligencia artificial, usualmente se plantea como dos escenarios. Lo que yo llamo el escenario del ROI, ¿no? Vamos a buscar la cuenta de resultados, a ver cómo hago esto con menos recursos, más rápido. Más barato, Exacto, ¿no? vamos a decirlo claro. Y eso todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Y hay otro camino que a mí me gusta llamar el ROE, que me perdonen los economistas. Y significa el acrónimo. Es el retorno de los recursos propios, pero a mí me gusta llamarlo el retorno de los empleados, Ajá. por la sigla, ¿no? Y es invertir en que las personas cultiven una relación con la IA que les haga más productivos, más estratégicos, más creativos, que al final es lo que va a redundar en el ROI, ¿no? El ROI justifica la inversión y es lo que en un consejo de administración da el ok a lanzar la iniciativa del proyecto, pero el ROE es lo que hace sostenible. El salto de calidad que hemos Exacto. dicho al principio, ¿no? No estamos ante una sustitución, ante una simple sustitución de piezas, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma. Exacto. O sea, no es tan... el concepto de sustitución ahora se oye mucho, ¿no? Que el impacto que tiene la IA y esta IA generativa en el empleo, ¿no? Y si podemos hacer con automatismos lo que antes hacían personas, es cierto que va a haber un impacto en muchos puestos de trabajo, especialmente los que hacen tarea repetitiva. Y los que dependen de criterio humano o hacen actividades que sean difíciles de mecanizar, pues son los que van a estar más a salvo de momento, ¿no? Por un lado. Pero no se trata de sustituir capital humano por máquina, se trata que la máquina haga lo que tiene que hacer la máquina y el humano la mano. El problema es que llevamos unos cuantos años en los que ha habido muchas personas en muchas organizaciones haciendo trabajo de máquina. Y ahora esto aflora. Vosotros desde Entelgy dais consejos de cómo subiros al tren de la inteligencia artificial manteniendo la persona en el centro, ¿no? ¿Cuáles serían brevemente algunos de esos consejos? Sí, pues nosotros pensamos que lo primero es averiguar cuál es el punto de madurez que tiene la organización y la persona, ¿no? O el área o el departamento. No todo el mundo parte del mismo punto, ¿no? Y intentamos no aplicar el concepto de café para todos porque no funciona. Y saber por dónde empezamos es importante. Y luego distinguir tres tipos de acciones que tenemos que hacer con las personas que parecen similares, ¿no? Y que puede parecer lo mismo, pero que no tienen nada que ver, que es formar, concienciar y adoptar. Son tres palabras que pueden parecer lo mismo, pero son muy distintas. Las apunto. Apunta. ¿Cómo eran? Formar Formar. es dar conocimientos, capacidades, Prepara la entrenar. organización. Concienciar es cambiar el chip. Es que veamos las cosas de otra manera. Tiene mucho que ver con la emoción, ¿no? Quitar el miedo, estimular comportamientos seguros, éticos y responsables, que es una de las cosas que nos marca la Unión Europea. Y adoptar se trata de, oye, ya he aprendido a hacer las cosas. Voy a lanzarme a la piscina. Ahí está. Pero ¿no? que haya agua. Que Es haya importante, agua, ¿no? que haya agua. A mí me gusta decir que esto lo tenemos que hacer en las organizaciones porque la IA y la IA generativa desde que apareció hace ya más de 1200 días que tenemos ChatGPT.
y lo que ha cambiado el mundo, ¿no? En esos 1200 y pico días. Esto de la IA generativa es como una tarde de piscina en familia. Divertido, exploramos, nos zambullimos, la merienda, baja, risas. Y es una tarde en familia fantástica, siempre y cuando hayamos enseñado a los niños a nadar. Porque si no enseñamos a los niños a nadar... Puede convertirse en una pesadilla. Exacto. Y esa es un poco la moraleja, que a veces damos herramientas sin construir antes capacidades y hacemos las cosas al revés. Se entiende perfectamente con ese ejemplo. Bueno, antes Rodrigo ha comentado el tema de la brecha del uso personal de herramientas de inteligencia artificial y el riesgo que eso supone, ¿no? Esa brecha existe, ¿no? Sí. Nos lanzamos a la piscina a nuestra cuenta, por nuestra cuenta, dentro de una organización. Es un tema interesantísimo porque como otras tecnologías, como por ejemplo el smartphone, el teléfono que llevamos en el bolsillo ahora mismo, nacen en el uso personal y luego nos lo llevamos a la empresa, ¿no? Y no es algo que desde las empresas impulsemos. Y con la adopción de muchas formas de trabajo y tecnologías ocurre exactamente lo mismo. Entonces, hay unas cifras escandalosas del uso de la IA personal en el trabajo, que lo que estamos haciendo es o taparlas o taparnos nosotros los ojos y que sea lo que Dios quiera, o reprimirlas, ¿no? Porque pueden ser un problema legal, un problema normativo, y etcétera. A mí me gusta siempre que hablo de este tema con los clientes asustados, de que están utilizando una cuenta de tal. Lo que tenemos que intentar hacer con las personas que tienen, por lo menos la iniciativa, ¿no? De haberse incluso pagado 20 euros, 100 euros mensuales. Para hacer su trabajo más rápido. Exacto. O sea, no lo reprimas, aprovechalo. O sea, has encontrado oro. Que no todo el mundo ha llegado a ese punto de madurez. Se trata de educarles y concienciarles para que no hagan una barbaridad. No subas un dato personal, no subas información clasificada o confidencial. Ojo con lo que estás haciendo, ¿no? Que es el problema. ¿Cuáles serían las líneas rojas? Pues, convenientemente no sobrepasar, traspasar. Uso personal de dispositivos. Si vas a plantearte utilizar una IA personal para un asunto que tiene que ver con tu trabajo, yo identifico dos líneas rojas que no hay que traspasar. Y las decía antes, ¿no? La primera es datos personales, especialmente cuentas que son gratuitas y que no tienen el GDPR europeo por defecto porque son americanas o chinas incluso. Pues ojo con los datos personales porque no sabes dónde van a acabar, ¿no? Y ahí puedes pisar unas cuantas leyes. Y la segunda es información clasificada, secretos comerciales, cosas que están especialmente protegidas. ¿Qué quieres utilizarlo? Anonimiza, quita datos personales. ¿Qué quieres que la IA, el ChatGPT, mire cómo está tu analítica que te ha dado el médico el jueves pasado? Pones un post-it delante de tus datos personales, tiras una foto. Oye, ¿cómo estoy de analítica? Y por lo menos algo hemos hecho, menos mal, ¿no? Siempre se dice que los riesgos y las oportunidades van de la mano, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades que da todo esto. Y en este caso es tremendo. La IA es una oportunidad personal y profesional tremenda para el trabajador del conocimiento, para la empresa, para la administración, pero también es como en la peli de Spider-Man, es una gran responsabilidad. Y saber lo que estás haciendo con ello es clave, ¿no? E insisto, es un problema porque, al contrario que otras tecnologías, aquí basta con saber escribir o hablar. Tan fácil es todo como lo que hace falta para utilizarla, sí. ¿no? Entonces, es muy accesible. Está al alcance de cualquiera. Y como no concienciemos y no les demos unas clases mínimas para que vayan a la piscina, ¿no? Al borde en caso de que ocurra algo, pues... La tarde puede terminar mal. Fatal. Bueno, me gustó eso de hay que cambiar de chip. Estamos ante un cambio de paradigma del uso de estas tecnologías. Me hablaste de un decálogo. Que es el que vosotros aplicáis para tener una especie de itinerario a la hora de unir el factor
humano, el Sí. personal, con el de los desarrollos de inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles ¿Cómo serían los desarrollamos puntos el más talento, no? importantes? Pues es que este tema es un tema muy importante y que cuesta a veces hacernos entender, ¿no? Porque, mira, el aprender a utilizar un chatbot de IA generativa, un ChatGPT, el Copilot, Gemini, el que fuera, se aprende en 10 minutos. Es que no tiene nada. O sea, mete aquí la instrucción. Eso de hace 2 años hablaba de ser ingeniero de prompts y que se pagaba un montón. Hoy día, con los modelos modernos, no te hace falta. La IA prácticamente entiende tus intenciones, son muy inteligentes, ¿no? Pero esa alfabetización de IA es solamente una de 7 cosas que tienes que saber. Hay otras que hay que desarrollar y no son 10 minutos. Por ejemplo, Alfabetización de IA. alfabetización de Eso, IA es la primera. 7 puntos que merece la pena apuntar, ¿no? O sea, hay que saber hablar con la IA, ¿no? Y hoy es como el saber inglés, ¿no? Hace unos años saber inglés en el entorno del profesional del conocimiento era clave, pues ahora saber hablar con la IA es clave. Pero esta es la que menos nos preocupa. Esto es fácil, no tiene ningún problema, la aprendes en un rato. La segunda es aprender a aprender, que esto, ahí empiezan las dificultades. Va esto a una velocidad... Muy rápido, esto va muy rápido. Siempre se dice y es cierto. Una Brutal. velocidad exponencial, es increíble. Es muy difícil, estando en esto, mantenerte al día. Cada semana aparece una cosa nueva, algo que va a cambiar un montón de cosas. Entonces, ya no tienes un año para aprender algo, ni siquiera tienes meses. A veces tienes días para aprender algo. Entonces, cambiar esos hábitos de aprendizaje es una habilidad que ese profesional del conocimiento tiene que desarrollar. Aprender a aprender. Apuntado. Aprender. Pensamiento crítico. Fundamental. No te creas lo que dice la IA. ¿Vale? Entonces tienes que aprender a triangular la información, a saber si lo que estás experimentando en esa sesión de que estás haciendo tu plan estratégico de empresa sufre de un sesgo como complacencia. La IA suele hacer la pelota, ¿no? Y te dice, ay, qué plan estratégico más bueno. Es bastante pelota, eso es cierto. Porque está diseñado así, ¿no? Está diseñado con un modelo de aprendizaje por refuerzo. Pero hay maneras de salir de ello, ¿no? Y hay que enseñar a las personas a cómo establecer una relación más crítica con esos modelos de lenguaje. Otra es ese pensamiento sistémico, esa visión sistémica de las cosas, ¿no? Que ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está esa IA? ¿Dónde está ese agente? ¿Dónde está este compañero? ¿Qué hacemos en el proceso? Y ver las cosas a alto nivel, no a la tareita, sino en perspectiva. En perspectiva. Eso es fundamental. El liderazgo, la gestión de personas y el cambio. Lo decíamos, va a haber cosas que vamos a dejar de hacer. ¿Y qué hacemos con las personas? El reskilling y cómo les explicamos cuál es su papel, cómo enseñar a las personas a bailar con la IA, ¿no? Y el trabajar con personas es fundamental. La creatividad, ¿no? Solucionar creativamente problemas es otra de las habilidades que hay que tener. Una que me encanta y que no somos suficientemente conscientes de ella es desarrollar empleabilidad en ti mismo, ser empleable. Tú piensas que no sabemos lo que va a ocurrir de aquí a un año. No sabemos, nadie está seguro de lo que va a ocurrir. Hablas de formación. Hablo de formarte y hablo de ser empleable. Busca qué es lo que puedes aportar tú que un modelo de lenguaje, una IA o una inteligencia artificial no va a hacer, porque no tiene tu pensamiento crítico, no tiene tu empatía, no tiene tu capacidad, tu intuición. Busca dónde aportas valor y aporta valor. Huye de la tarea repetitiva, huye de la tarea que puedes hacer en un PC con teclado y que esa es la que no tiene futuro. Aporta el factor humano, ¿no? Exacto. Ofrece factor humano, ofrece humanidad. Porque es un tema de personas, ¿no? Yo creo que si no hay alguna pregunta, ¿la gente tiene alguna pregunta? Sí. Me quedé con la idea de que cuando te pregunté, ¿y el miedo ese de perder el empleo, que nos lo quite la inteligencia artificial? ¿Qué me contestaste? ¿Te acuerdas? Que, bueno, hay una época en la que el miedo a perder el empleo, yo siempre respondía, bueno, es cierto, puedes perder el empleo, pero no porque te vaya a sustituir una IA, sino
te va a sustituir un profesional que sepa mucho Ujú. de ella, ¿no? Y utilizarla, y un profesional con capacidades aumentadas. Y es un tema que hasta hace poquitos meses sí que ocurría, aunque es Mm. verdad y que he de confesar que de enero a esta parte los modelos de lenguaje y los agentes han dado un paso adelante y hay muchos que hacen tareas de un trabajador del conocimiento durante horas sin supervisión, y eso es un hecho. Pero habrá Y eso, cosas que solo las podemos hacer los humanos y ahí exacto. sí que no perderemos el empleo. Como mínimo lo vas a tener que supervisar, Ujú. porque nadie aboga por un modelo desatendido de inteligencia artificial, ni de... No, entonces dirigir, orquestar, supervisar, son cosas que vamos a hacer los humanos, y eso Mm. nunca lo vas a perder, la empatía, ¿no? El saber el problema. Ella nunca va a tener tu intuición, el olfato, porque no tiene un cuerpo sensible a los estímulos, ¿no? del mundo, ¿no? Entonces eso siempre lo vas a tener tú. Por eso decía Moravec, que era un experto en inteligencia artificial y robótica, tenía una paradoja que es deliciosa, ¿no? Que dice: lo que a las máquinas se les da especialmente bien, a los humanos se nos da mal, Ujú. y lo que a los Y al humanos contrario. se nos da genialmente bien, a las máquinas se les da mal, ¿no? Entonces busca hacer el trabajo de humano y deja a la máquina que haga el trabajo de máquina, Ujú. y entonces dejarás de preocuparte. Perfecto, nos quedamos con ese mensaje. Es que ricasco, interesantísimas Muchas gracias. reflexiones en las que nos has dejado. Nos vamos a descansar 10-15 minutos, volvemos. La mañana está terminando, pero todavía nos quedan varias cosas que aprender y varios temas que abordar. Oraintxe bueltatuko gara, 10 minutu, barru.